Tan gusto saludarlos, agradecido por esta segunda sesión. Bienvenidos sean todos, placer estar nuevamente acá con ustedes. Bien, muy bien. A ver, hoy vamos a continuar con este resumen, este consolidado, importante, además, vamos a decirle así esta forma muy condensada sobre la cual o con la cual estamos precisamente viendo y conociendo el notariado boliviano, ¿de acuerdo? Razón por la cual precisamente vamos a hacer una pequeña retrospectiva y retroalimentación de lo que hemos visto el día de ayer. Bien. Ayer habíamos hablado específicamente de cómo está conformado y estructurado el notariado en general. Habíamos visto un poco de historia, hemos hablado de los sistemas notariales en el mundo, hemos hablado de cómo tenemos nosotros estructurado los sistemas notariales en Bolivia. Bien, habíamos hablado también de la importancia de la estructura organizacional de la dirección del notariado, pero desde la perspectiva del notario de fe pública, ¿correcto? Luego habíamos ingresado a ver al notario como tal, cómo está caracterizado, qué es lo que uno tiene que ser para ser notario, hemos visto sus características, hemos hablado mucho sobre la razón en la cual se basa el nuevo, o básicamente la actual forma y manera de otorgar fe pública. Bien, así hemos pasado a lo que es la carrera notarial, hemos hablado la forma de ingreso, la permanencia, bien, hemos hablado de la cesación, ¿no? Y también, bueno, de la fe pública como elemento importante, ¿ya? El día de hoy vamos a analizar, vamos a ver, vamos a ingresar a desarrollar algo que en esencia y de mucha importancia es el tercer elemento que prácticamente es parte de este derecho notarial. Habíamos visto que son tres elementos sumamente importantes que estudia el derecho notarial. Habíamos visto que tenemos al notario de fe pública, ¿correcto? Tenemos a el documento notarial y la fe pública como tal, ¿no? Entonces ya hemos hablado, ya hemos visto al notario, ya hemos visto la fe pública y hoy nos vamos a encargar, hoy vamos a ver precisamente a el documento notarial, bien, que es el instrumento que permite propiamente constatar, verificar, que permite evidenciar que algo ha sido debidamente dado con fe pública, ¿ya? Para eso, amigos, nos vamos a remitir al artículo 39 de la ley del notariado, que menciona precisamente el concepto, que menciona básicamente cómo son conceptualizados, cuál es la idea como tal del documento notarial, ¿ya? Y empecemos señalando lo siguiente. El documento notarial, amigos, va a ser un instrumento, ¿de acuerdo? Un instrumento que el notario elabora, que el notario redacta, donde el notario interviene, autoriza, ¿de acuerdo? Todo instrumento donde el notario se encuentra propiamente em, presente, vamos a decirle así, donde confiere fe pública, ¿ya? Donde confiere fe pública. ¿A qué confiere fe pública? A los hechos, actos y negocios jurídicos de la población en general, a los hechos, actos y negocios jurídicos de las personas que requieren y necesitan esa otorgación u otorgamiento de fe, ¿ya? No nos olvidemos, ayer hemos mencionado que el documento notarial, ¿de acuerdo? Es considerado, o más bien dicho, la fe pública es considerada esa forma de darle, de otorgarle al notario, o más bien, otorgar a los hechos, actos y negocios jurídicos, bien, esa calidad importante de autenticidad, de legalidad, ¿no ven? Esa forma de demostrar que un acto ha sido realmente realizado. Una buena forma, si ustedes quieren, una excelente forma
de demostrar que el documento en esencia y en efecto ha sido plenamente realizado. ¿Ya? Entonces, para otorgar esa fe pública a la cual estamos haciendo mención, para otorgar esa fe pública a la cual estamos mencionando de esta manera, es importante hablar del instrumento. Y lo que quiero decir con esto, amigos, y tenemos que ser muy concisos con esto, ¿ya? No podemos hablar del notario, ¿de acuerdo? Si es que no tenemos como tal un documento notarial, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con esto? El notario no puede dar fe pública de manera verbal. El notario de fe pública no puede dar fe de manera, vamos a decirle así, hablada. ¿Ya? El notario de fe pública debe dar fe de manera escrita. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene que ser escrito siempre? ¿Por qué no puede ser de forma verbal? Por una simple razón. Bien, tiene que haber algo donde conste, donde constate, donde realmente uno pueda decir, ah, claro, así había sido, porque el documento lo demuestra. Bien, y esto es algo que se ha dado a lo largo de la historia, en realidad. Bien, no es algo reciente, ¿correcto? El notario de fe pública da fe de esa manera, bien, desde que propiamente se encuentran sus vestigios más antiguos, como lo hemos visto en Roma, como lo hemos visto tal cual juntos, lo recordarán, ¿no? Hemos hablado un poquito sobre este punto. Entonces, el notario en sí, hablando específicamente de este punto, reitero, ¿ya? Establece, ¿no? O da fe, pero utilizando precisamente dando fe pública con un instrumento. Bien, y para eso está el instrumento documento. Bien, por eso la norma nos dice, el artículo 39, el cual estamos mencionando, el cual estamos viendo, al cual estamos haciendo mención, al cual estamos haciendo relación específicamente que el notario, reitero, va a elaborar, redactar, intervenir ese instrumento, que puede ser físico o también puede ser digital. ¿De acuerdo? Entonces, el notario siempre va a estar presente, el notario siempre va a tener esa posibilidad, bien, de generar, señalar, realizar, ¿ya? Estos documentos. Y cuando él intervenga, así como tal, pues obviamente hay fe pública. ¿Ya? El documento tiene fe pública. Bien, la ley nos dice, la ley del notariado y obviamente la doctrina nos dice que el documento notarial, ¿ya? Va a dividirse en dos clases o dos tipos de documentos. ¿Correcto? Se va a dividir en dos clases o dos tipos de documentos. Bien. Tenemos los documentos protocolares, y esta parte sí, amigos, por favor, necesito que la noten muy bien. Tenemos los documentos protocolares, ¿ya? Y por otro lado, tenemos los documentos extra protocolares. Bien. Y aquí tenemos una interesante clasificación de los tipos de documentos notariales en general. Bien. Y ustedes se preguntarán y dirán, esta clasificación a qué se debe, cómo funciona. Bueno, hablamos justamente, y como dice la palabra, un protocolo, ¿de acuerdo? Hablamos de un protocolo. El documento notarial, bien, va a tener estas dos características. Puede ser protocolar o puede ser extraprotocolar, ¿ya? Vamos a decir que un documento notarial es protocolar, ¿de acuerdo? Cuando tiene ciertas características, ¿bien? Cuando tiene ciertas características que obviamente lo hacen, vamos a decirle así, mayormente seguro, ¿ya? Pero sobre todo tiene fases, tiene partes, tiene una estructura establecida, ¿bien? Básicamente, los documentos protocolares van a ser aquellos que nosotros señalamos, lo que nosotros mencionamos, lo que nosotros conocemos como escrituras públicas, ¿de acuerdo? Como escrituras públicas. Bien.
Y tenemos los extraprotocolares, ya, que son documentos notariales que no son o no tienen esta estructura específica, no tienen estos requisitos que la ley exige, ¿de acuerdo? Pero que bajo las circunstancias de su definición, ya, bajo las circunstancias específicas de lo que genera e implica estos elementos, bien, igual van a ser documentos notariales, más no van a generar específicamente, vamos a decirlo así, no van a generar específicamente estos lineamientos, ¿ya? No son necesarios, pero sí termina siendo un documento notarial. Bien, a pesar de ello, todos los documentos notariales, tanto protocolar como extraprotocolar, son instrumentos públicos, son documentos públicos, ¿ya? Y se pueden extender en documento, vamos a decirle así, físico, ¿de acuerdo? El papel que todos conocemos, ¿ya? O también vamos a poder tener básicamente, bien, documentos digitales, ¿ya? Vamos a poder tener documentos digitales. ¿Listo? La idea se basa práctica y específicamente, ¿no? En que dentro del contenido de los documentos a los cuales estamos haciendo mención, dentro del contenido de los documentos a los cuales estamos refiriendo, ¿ya? Comprendamos, tengamos en cuenta, bien, que pueden ser de estas dos formas y el notario va a tener que considerar y tener básicamente la noción de ello, ¿correcto? Básicamente esa noción. Bien. Ok, permítame un segundito, por favor. Ok, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, les reitero, la idea está específicamente, bien, en que el notario tenga presente que puede realizar, que puede hacer, que pueda propiamente elaborar y emitir estos dos tipos de documentos, los cuales estamos mencionando, ¿ya? Los cuales estamos mencionando. ¿Listo? Ok. Estos documentos notariales, ¿ya? Estos documentos notariales a los cuales estamos haciendo mención, bien, implica básica y prácticamente que el notario tiene que tener presente que en algunos casos tiene que hacer documentos protocolares y en otros casos tiene que hacer documentos extraprotocolares, ¿ya? ¿Cuándo, se preguntarán ustedes, hace documentos protocolares? Bien, los documentos protocolares se realizan cuando versan sobre actos jurídicos. Bien, y ustedes se dirán o se preguntarán, ¿y qué es un acto jurídico? Bueno, un acto jurídico, amigos, es aquel acto, valga la redundancia, realizado por una persona, bien, de manera voluntaria. Realizado por una persona de manera voluntaria, bien, que tiene y genera consecuencias jurídicas. ¿De acuerdo? Aquella, reitero, aquella acción que realiza o tiene consecuencias jurídicas, ¿ya? En ese sentido, entonces, el documento notarial protocolar tiene que tener necesariamente y tiene que versar sobre un acto jurídico. Lo que podemos decir aquí entonces es, bien, lo que podemos mencionar en este punto es que el notario lo que tiene que tener en cuenta y lo que debe propiamente señalar es que cuando tiene que hacer un contrato, cuando tiene que hacer la constitución de una empresa, cuando tiene que hacer algo que propiamente implique la voluntad, pero sobre todo la creación, modificación o disolución o extinción, si ustedes quieren, de un derecho, lo tiene que hacer a través de un documento protocolar, ¿ya? Es así que el artículo 44 de la ley precisamente establece, nos dice y señala, bien, que el documento notarial protocolar se entiende básica y prácticamente como, ya se entiende básica
y prácticamente como el compilado, bien, de los documentos, escrituras públicas o matrices. Y aquí hay un factor y un elemento clave que debemos considerar, ¿ya? Cuando hablamos de documento protocolar, bien, estamos haciendo referencia y relación a un documento que se va a llamar escritura pública o se va a llamar matriz. Bien. Y esta escritura pública o matriz a la cual estamos haciendo precisamente noción, bien, va a ser la que en estructura y como veíamos, implica, tiene, va a requerir, va a necesitar básicamente estos pasos, estas partes, las que vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Va a requerir precisamente esa perspectiva, ¿de acuerdo? Va a requerir esa forma y esa manera de generar. Bien, obviamente, teniendo en cuenta ello, ¿ya? Permítame un segundito. Eso es. Bien, ¿ya? Teniendo en cuenta ello, entonces, el notario debe resguardar precisamente estos documentos, bien, que va a generar, porque por supuesto no son cualquier tipo de documento, ¿ya? Son documentos que deben tener, deben estar, deben considerar siempre alguna importante o alguna vamos a decirle así, diligente protección, ¿ya? Los documentos protocolares, entonces, ya lo tenemos en noción, ya tenemos esta primera importante aproximación. Bien, decimos entonces que cuando el documento que el notario elabora va a ser protocolar, el notario de fe pública debe necesariamente hacer una matriz. Pero esta matriz, este papel que va a emitir, ¿dónde se va a quedar? Bien. Y en realidad tiene que estar o debe reflejar algo que obviamente en este caso creo que para todos es obvio. Lo debe archivar. Ya, lo debe archivar. Bien. ¿Cómo lo archiva? Pues en un lugar que se llama protocolo, tal cual lo estamos viendo en el artículo 45 de este decreto supremo, ¿ya? O bueno, de la ley del notariado, no estamos viendo decreto supremo, bien. El artículo 45 de la ley lo que establece es que vamos a denominar como protocolo a la compilación, nos dice, ordenada, bien, de todas las matrices, quiere decir, de todos los documentos donde básicamente encontramos, ¿no? Donde básicamente encontramos los documentos matrices protocolares, donde encontramos los actos jurídicos que el notario implica, donde encontramos los actos jurídicos donde el notario ha depositado la fe pública a la cual hemos hecho mención, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿de acuerdo? Es imperante, es clave, ¿ya? Es clave en ese sentido, ¿bien? Ver cómo precisamente funciona, ¿no? Y para eso voy a hacer una pequeña graficación. Si, por ejemplo, se le necesita dar fe pública a un contrato, vamos a decirle así, de compraventa, que es el más usual que se da, ¿ya? Em, Lo que yo voy a hacer como notario, digo, es elaborar un documento notarial protocolar. ¿Por qué protocolar? Porque obviamente estamos hablando de un acto jurídico, ¿correcto? Estamos hablando de un acto jurídico. Bien. Entonces, como estoy hablando de un acto que evidentemente crea derechos, yo como notario digo, entonces este es protocolar. Debo crear una escritura pública. Perfecto, muy bien. Entonces yo voy a ingresar a lo que en breve vamos a ver el Simplu. Meto, hago la redacción, tal cual hemos visto, ya. Genero el documento notarial, bien, genero el documento notarial. Y ese documento que yo voy a generar, donde va a estar mi firma, mi sello, donde va a estar las firmas de las partes, se va a llamar matriz.
bien, esa matriz precisamente, ¿ya? Esa matriz precisamente me va a permitir, bien, esa matriz me permite a mí que se denote la existencia del acto jurídico, ¿correcto? Se denota la existencia del acto jurídico y eso está perfecto, está genial. Pero yo, ¿qué hago con ese documento? Bueno, todas las matrices que voy generando van a tener una numeración correlativa. Bien, está la matriz, bueno, y esto también es importante en este momento. Em, la numeración se da de forma cronológica siempre dentro de la gestión, siempre dentro del año, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo emito un documento el 1 de enero del 2026, entonces va a tener que ser el documento 1 quebrado 2026, ¿no? Y si es una matriz, voy a tener que empezar a ordenarlas en ese sentido, ¿ya? Entonces, yo en ese caso y en ese sentido, lo que hago, lo que debo hacer, bien, es generar precisamente lo que vamos a conocer como protocolización, ¿ya? O propiamente el archivo de ese papel en el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Son los libros, ¿no ve? Donde se meten todas las matrices, ¿de acuerdo? Eso, amigos, se llama protocolo, ¿ya? Ese es el protocolo notarial. Ese es el documento el cual nosotros requerimos, necesitamos, debemos básicamente utilizar bien para que estén muy bien resguardados, para que estén muy bien protegidos, de acuerdo en este caso, los documentos notariales a los cuales estamos haciendo mención. ¿Ya? Así que no es una simple, no es solamente archivar por archivar, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta. El notario no hace eso, no es un archivo por archivo y ya y punto, ya, no, no lo hace así. El notario, amigos, lo que debe hacer necesariamente, bien, es elaborar el documento notarial y según la característica, pues obviamente resguardar. En el caso de los documentos protocolares, el tomo al cual estamos haciendo mención se llama protocolo notarial, ¿ya? Protocolo notarial. Y eso tenemos que siempre, siempre, siempre tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, según la misma ley, ¿qué tipo de actos ingresan o pueden ingresar al protocolo notarial? ¿Ya? Vamos a encontrar precisamente acá a diferentes tipos de actos, ¿no? Encontramos a diferentes tipos de actos. Por ejemplo, podemos mencionar, bien, a a las escrituras públicas, tal cual estamos viendo acá, bien. Podemos hablar de los testamentos, podemos hablar de los protestos, los poderes, que termina siendo muy importante, ¿ya? Podemos hablar básicamente, ¿no? de una infinidad de documentos como tal cual estamos mencionando. Y bueno, la certificación de firmas y rúbricas, que es básicamente el único documento que no es matriz, pero que sí puede ser considerado protocolar. Lo que aquí podemos nosotros, amigos, mencionar, ¿de acuerdo? Es que solamente, bien, o para ir teniéndolo en cuenta, consideramos prácticamente al notario de fe pública, ¿no? Como un emisor de documentos protocolares, cuando básicamente emite o necesita dar fe de cualquier acto jurídico, ¿ya? A eso básicamente estamos haciendo mención, ¿ya? De cualquier acto jurídico, ¿de acuerdo? Esa prácticamente es la noción, ¿listo? Entonces, bien, todos estos documentos que hemos mencionado van a tener una interesante tramitación, van a tener una interesante forma de llevarse adelante, pero todos, menos la certificación de firmas, van a ir en orden correlativo, bien, en los tomos, que evidentemente se llaman protocolos porque son documentos protocolares, ¿ya? Son documentos protocolares en esencia. Bien, ahora. Esto está bien, lo vamos a ver. Esto no es necesario porque vamos a entrar al punto, ¿ya?
La escritura pública, entonces, amigos, y teniendo en cuenta eso, y justamente continuando con esta importante forma, si ustedes quieren, de notar bien la posibilidad de la emisión de documentos, nos vamos a encontrar que es sumamente clave en este punto, ¿ya? Entender entonces cómo funciona la otorgación de los documentos, porque ojo, el notario se queda con la matriz, ¿ya? El notario se va a quedar con la matriz protocolar. No es que la va a entregar, no es que a la matriz le va a decir al usuario, tome, ¿no ven? No. La escritura pública, amigos, ¿ya? Esta que va a ser insertada al protocolo del notario, ¿listo? Tiene que considerarse básicamente como un documento que no puede salir de la notaría. La matriz se queda en la notaría, ¿ya? Es tan importante su denotación, su resguardo, bien, que si a esa matriz le pasa algo, el notario puede ser precisamente observado, ya puede tener alguna implicación a posterior, ¿listo? Por eso el documento notarial, en este sentido, protocolar al cual estamos haciendo mención, bien, va a tener que ser resguardado por el notario. Bien, resguardado por el notario. Y no puede salir de la notaría. ¿Ya? Justamente por eso también se exigen estos requisitos a los cuales estamos haciendo mención. Se exige de sobremanera todos estos requisitos que se deben cumplir necesariamente. No pueden no cumplir estos requisitos. Bien. ¿Y cuáles son estos requisitos precisamente a los cuales estamos mencionando? ¿Cuáles son los requisitos de los que estamos señalando? Bueno, la ley en el artículo 53 nos dice que una escritura pública debe tener tres partes, ¿ya? Una escritura pública debe tener tres partes. Debe tener un encabezamiento, debe tener un cuerpo y debe tener una conclusión, ¿ya? Recuerden, encabezamiento, cuerpo y conclusión. Son los tres o las tres partes más importantes de un documento notarial protocolar. Ya no se olviden de eso, protocolar, ¿de acuerdo? Y cada una de estas, por supuesto, va a reflejar algo importante del documento en sí, ¿ya? Va a reflejar algo importante del documento en sí. Bien, ¿cómo qué? Bueno, vayamos con el encabezamiento, ¿ya? Recuerda, estamos hablando de tres partes, ¿listo? De tres partes que tiene el documento notarial, ¿ya? Primero, encabezamiento, no lo olviden. ¿Qué es el encabezamiento? El encabezamiento es básicamente la parte de la escritura pública donde el notario, bien, identifica a las partes, donde el notario lo que hace es verificar e identificar a las partes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo funciona eso? Pues sencillito, bien, de la siguiente manera. El notario en su redacción, porque recordemos, lo hace en un documento, ya establece y señala que, que las partes se han presentado, establece el día y hora del momento del documento, bien, establece quién es el notario, ¿no? Es decir, genera y realiza un montón de aspectos, establece un montón de aspectos, ¿ya? Que evidentemente le permiten, como tal, poder demostrar y denotar, ¿de acuerdo? Demostrar y denotar que realmente las partes se han apersonado, son quienes dicen ser, tienen legitimidad, tienen toda la posibilidad, básicamente, de poder hacer ese trámite que se está pidiendo. ¿Listo? Tienen toda la posibilidad de hacer ese trámite el cual están propiamente pidiendo, ¿ya? Esa es la ventaja primordial y principal de esta primera parte. O sea, demuestra, permite demostrar, ¿ya? Permite demostrar cómo realmente está empezando a configurar. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué acto jurídico se va a hacer? La capacidad que tienen estas para poder actuar, ¿no? O sea, hay una gran gama de aspectos que obviamente se cumplen al momento básico y práctico en relación a lo que se pretende hacer, ¿no? Lo que se pretende realizar en general, ¿no?
Bien, entonces eso por un lado. Ese es el encabezamiento. Luego tenemos el cuerpo. Bien, y en el cuerpo, amigos, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Bien, cuando hablamos del cuerpo de la escritura pública, ya estamos haciendo mención práctica y básicamente a todo el contenido que se requiere y se necesita, bien, para poder darle forma y darle esa importancia a la escritura pública, ¿no? Todos los elementos necesarios que se requieren y se necesitan para poder realizar la escritura pública a la cual estamos haciendo mención. ¿Listo? Entonces, dicho de otra manera, en esta parte, bien, del cuerpo de la escritura pública, lo que el notario hace es incorporar todos los elementos, todas las herramientas, todos los puntos importantes que puedan hacer ver que el acto jurídico realmente, bien, el acto jurídico realmente va a ser idóneo, es procedente, que el acto jurídico demuestra básicamente que el documento notarial tiene todos los elementos necesarios para poder funcionar. Bien, básicamente de eso se trata y así funciona, bien, esta parte que es el cuerpo de la escritura. Lo que el notario hace en el cuerpo es la transcripción íntegra de todos los elementos, todos los insumos necesarios para poder generar y para poder realizar precisa y debidamente la denotación de la otorgación de fe, ¿no? Donde el notario se respalda el acto jurídico, que básicamente esa es la principal noción. ¿Ya? Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. Eso es lo que básicamente se precisa y se necesita. ¿Listo? Y bueno, la conclusión del documento notarial protocolar, ya, la conclusión como tal, refleja, denota, prácticamente implica, si ustedes quieren, que el notario va a realizar, que el notario va a generar, que el notario va a decir, bien, muy bien. Para este caso, entonces, habiendo verificado todo, doy fe. Bien. Verifica qué cosa, que todo esté bien, verifica que todo funciona, verifica que todos los documentos inherentes al acto han sido dados, por ejemplo, en la compraventa, que haya sido dado el contrato, que se haya dado, por ejemplo, el folio real, ¿no? Los impuestos, bien. Entonces, el notario lo que hace y verifica es que el notario con tal sentido, ¿ya? O que las partes le han dado todo, introduce inclusive la norma más importante y necesaria, ¿bien? Y con eso dice, ok, perfecto, listo, con eso estamos completos, ¿ya? Con eso estamos completos precisamente, ¿no? Y dice, doy fe, ¿bien? Entonces, esa escritura pública, bien, es protocolar precisamente, amigos, porque tiene que cumplir todos estos importantes o todas estas importantes previsiones, ¿ya? Todos estos elementos clave que precisamente van a hacer ver, van a demostrar, ¿correcto? Que todo se ha cumplido como tiene y debe ser, ¿ya? Todo se ha cumplido como tiene y como debe ser. Bien, muy bien. Esas son las partes entonces de la escritura pública. Encabezamiento, cuerpo, conclusión. ¿Listo? Ahora bien, independientemente del acto jurídico al cual se vayan a enfocar, se vaya a realizar u otros elementos más, aquí resulta muy importante mencionar cómo entonces, les decía, y esa pregunta me hacía un inicio, cómo entonces podemos realizar, cómo podemos darle al usuario el documento como tal, ¿no? Porque obviamente sabemos, ¿no? Aquí vamos a ver. Porque como les había comentado y les había dicho, el notario de fe pública, la matriz protocolar, no puede sacarla para nada de los de la oficina, del despacho. No puede salir, ¿no?
del despacho notarial, para nada, no puede haber forma. Entonces, para ello, cuando hablamos de documentos protocolares, bien, recordemos que tenemos precisamente lo que, la estructura y demás. Vamos a tener un instrumento que se llama testimonio, ¿ya? Un documento que se llama testimonio, ¿bien? Y el testimonio, amigos, precisamente va a ser el documento a través del cual y con el cual, ¿ya? A través del cual y con el cual el notario de fe pública, bien, va a poder darle al usuario, vamos a decirle así, para no ser muy técnicos, darle al usuario, ya, los documentos o el instrumento con el que pueda denotar y demostrar que realmente ha habido ese importante cambio, ¿no? Ese importante cambio tal cual hemos mencionado. ¿Listo? El testimonio no es otra cosa, queridos amigos, queridas amigas, que el documento, el instrumento, bien, que demuestra que el notario tiene en su archivo notarial, ¿de acuerdo? Que tiene en el archivo notarial una matriz de ese estilo, ¿ya? Una matriz como tal, así tal cual la estamos mencionando. Bien, entonces lo que hace este testimonio, si ustedes quieren, ¿no? Es generar precisamente, permitirle precisamente al notario, bien, demostrar que en su despacho notarial, ¿de acuerdo? Está la matriz. O sea, dicho de otra forma, bien, cuando el notario emite un documento notarial, ¿de acuerdo? Cuando el notario genera un documento notarial, tiene que emitir, protocolar por supuesto, tiene que emitir sí o sí un testimonio, ¿ya? Y ese testimonio se va a entender básica y prácticamente, bien, como la copia fiel, bien, como la copia fiel del documento matriz que se encuentra precisamente en la oficina del notario. ¿Ya? Se encuentra de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Am, con esta parte, precisamente de los documentos, de los testimonios en realidad, vamos a hablar ahora sí de los documentos extra protocolares. ¿Ya? Hablaremos un poquito del documento extra protocolar. Si nosotros revisamos precisamente la ley, bien, estamos por acá, extra, aquí, vamos a hacerle así, aquí, bien. Si revisamos la ley y nos vamos al artículo 67, vamos a encontrar el acápite que justamente habla y menciona sobre cómo funcionan los documentos extraprotocolares. Bien, y un documento extraprotocolar, amigos, se entiende básica y prácticamente como aquello que ya hemos nosotros conceptualizado, ¿no? Es aquel documento que no es protocolar. ¿Eso qué significa? Es aquel documento que tiene, si ustedes quieren, esa dispensación, no necesariamente requiere, bien, las tres fases que hemos mencionado. Es decir, no tiene encabezamiento, no tiene cuerpo, no tiene conclusión. ¿Ya? Es decir, una vez más, el documento protocolar, como bien habíamos visto, tiene un encabezamiento, un cuerpo, una conclusión, mientras que el extraprotocolar no. El extraprotocolar por su naturaleza, ya, el extraprotocolar por su naturaleza no tiene esta necesidad de cumplir requisitos, ¿no? El extraprotocolar en realidad lo que va a implicar o lo que necesita básicamente es simplemente demostrar en una redacción más simple un hecho jurídico, ¿bien? Y justamente habíamos hablado sobre eso, ¿no? El documento protocolar versa sobre un acto, el extraprotocolar versa sobre un hecho.
ya, sobre un hecho jurídico. Y este hecho jurídico al que estamos haciendo mención, pues es muy diferente al acto jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente el acto jurídico lo hemos conceptualizado como toda acción, ¿de acuerdo? Como toda acción voluntaria realizada por el ser humano que crea, modifica o extingue derechos, ¿no? Y que por supuesto tiene consecuencias jurídicas. Bien, pero el extraprotocolar decimos que versa sobre hechos jurídicos. Y los hechos jurídicos, amigos, no son otra cosa que toda situación emergente de la naturaleza, bien, que también crea efectos jurídicos, pero que no necesariamente implica la creación, modificación o extinción de un derecho. Bien, solamente hacemos referencia, hacemos mención de acuerdo a una situación, un suceso. Bien, algo que de la naturaleza emerge, pero nada más. Bien, no es un contrato. Bien, porque por ejemplo, si nosotros hacemos una ejemplificación, podemos decir que un hecho jurídico, por ejemplo, es el nacimiento, es una situación natural que tiene consecuencias jurídicas. Pero un acto jurídico es un contrato, ¿no? En el que la voluntad de las partes se denota, queda inmersa, es mucho más visible, es mucho más clara, ¿bien? Y que obviamente denota esa importante, vamos a llamarle así, consecuencia a la que estamos haciendo mención. ¿Listo? Así que el documento notarial extraprotocolar versa sobre hechos jurídicos, no sobre actos. Y por lo tanto, la principal característica, recuerden, es que carece precisamente de estas formalidades que se le exigen al documento protocolar. ¿Ya? Aquí hay un tema muy interesante. El artículo 67 de la ley del notariado establece los tipos, bien, de documentos extraprotocolares, bien. Teniendo en cuenta y recuerden esto, si son un poquito más sencillos, no refieren o no implica básicamente una suerte de estructura, como lo hemos mencionado, ¿ya? Y bajo esa lógica, ¿no? Bajo ese término, bien, son mucho más fáciles de crear. Su redacción es inclusive mucho más sencilla y la extensión termina siendo más corta, ¿no? Entonces el extraprotocolar, al versar sobre hechos y ser un poquito más sencilla su redacción, más corta, tal cual lo estamos mencionando, bien, señala, establece, denota, si ustedes quieren, es evidente, bien, que no tiene la misma formalidad que el protocolar. Y la ley nos dice, bien, que existen diferentes formas de documentos extraprotocolares, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una interesante definición porque también nos sirve mucho para lo que es propiamente el ingreso al sistema que vamos a ver en breve, ¿ya? A ver, nos dice las actas, las certificaciones, las intervenciones en sorteos y otras, ¿ya? Pero esto es muy ambiguo porque un hecho jurídico puede darse de muchas formas, ¿bien? Y obviamente hay situaciones que son muy puntuales, muy casuísticas. Hay muchos casos en los que uno puede decir, sí, esto puede ser un hecho jurídico y requiere propiamente una notariación, ¿no? Hay infinidad de cosas, ¿no? Cualquier hecho jurídico entonces puede entrar en realidad a los documentos extraprotocolares. Pero la definición sí estaba un poco mal, ¿ya? Tenemos actas, certificaciones y también tenemos, bueno, la norma habla de dos, ¿no? Actas y certificaciones. Sin embargo, el año 2022, bien, hemos entrado a la era digital del notariado, ¿de acuerdo? Y aprovechando precisamente esta forma de ingreso del notariado boliviano, se ha hecho una importante precisión en relación sobre todo a los documentos extraprotocolares, ¿ya? Y conforme las atribuciones que hemos visto de Dirnoplu ayer, que mencionábamos, tiene diferentes atribuciones, tiene diferentes competencias. Una de ellas está muy enraizada en poder establecer mecanismos y lineamientos y organizar el notariado como tal, de fe pública, por supuesto. Entonces,
nos encontramos con que se ha podido subsanar esta partecita y documentos extraprotocolares vamos a encontrar tres formas, tres tipos o tres clases, ¿ya? Tenemos las actas, bien, tenemos las declaraciones voluntarias y tenemos las certificaciones en general, ¿ya? Actas, recuerden, declaraciones voluntarias y certificaciones en general. Son los documentos notariales extraprotocolares, ¿ya? Em, Su característica principalmente radica en ello, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que no tienen básicamente una estructura, tal cual lo hemos referido, ¿bien? Y adicionalmente, pues no tienen las mismas formalidades que los documentos protocolares. Eso sí, todo documento notarial, bien, siempre tiene que tener la previsión de identificar a las personas. Bien, pero eso del cuerpo, la conclusión, pues en realidad no es del todo necesario, por lo menos hacer la diferencia como en muchos casos ha pasado, ¿no? Sobre todo en los protocolares. Mencionábamos y decíamos que en el caso de los documentos protocolares, como la matriz o escritura pública no puede salir de la oficina del notario, ¿ya? Lo que va a pasar es que se tiene que entregar un testimonio, ¿no? Eso lo hemos mencionado. Pero en el caso del documento extra protocolar, amigos, bien, no hay necesidad de crear, pues, no hay matriz en el extra protocolar, ¿ya? En el caso del extra protocolar, como no hay matriz, entonces no hay necesidad de crear testimonio, ¿bien? Lo que sí vamos a hacer, básicamente, es entregar una copia, ¿ya? Una copia del documento extraprotocolar, del acta, la certificación o la declaración voluntaria. Bien, va a permitir, básica y precisamente, que el documento notarial, bien, que no es matriz, pueda ser entregado al usuario, ¿no? Como corresponde, como se necesita y precisa pueda ser entregado, pero sin necesidad de presentar o dar un testimonio. Bien. ¿Por qué no se da testimonio? La respuesta es simple, porque no se genera matriz. Bien, no se genera matriz. Y eso es un punto clave que hace justamente la diferencia más importante entre el documento notarial protocolar y el documento notarial extraprotocolar. El protocolar genera matriz y por ende testimonio. El extraprotocolar no genera matriz y por ende no genera testimonio. No hay necesidad de hacerlo. Bien. Entonces, por esa misma lógica, por esa misma razón, es que el notario, bien al momento de generar el documento protocolar, ¿de acuerdo? Establece, ¿no? Las partes, lo resguarda, lo cuida. Y en el caso del extra protocolar, también lo va a resguardar, también lo va a cuidar, pero no necesita cumplir esas etapas las cuales o a las cuales estamos haciendo referencia. Bien. Muy bien, hemos avanzado ya una hora de clases, amigos. Al igual que ayer, vamos a tomar un breve descanso de unos 15 minutitos, ¿ya? Rápidamente lo voy a poner en pantalla para que podamos tenerlo en cuenta y presente. Bien, luego del descanso vamos a concluir con dos temas importantes. Vamos a hablar del sistema informático del notariado, que es un tema muy importante. Como les decía, el notariado en Bolivia se ha digitalizado, bien. Y por último, vamos a hablar, bueno, vamos a mencionar un poquito de vías voluntarias, ¿ya? Y por último vamos a hablar del régimen disciplinario, ¿de acuerdo? Cómo precisamente los notarios son controlados por la dirección del notariado y cómo se les sigue procesos, ¿ya? Son las 3 de la tarde en punto, hasta las 3:15, por favor, para continuar con nuestro avance. Bien, dispongan su tiempo, no se salgan. Muchas gracias.
A ver, continuando entonces con el punto, ya hemos visto cómo propiamente están estructurados los documentos notariales, cómo funciona el documento notarial en general en todos los ámbitos o hasta los espectros considerados propiamente. Nos toca ver en esta partecita, bien, algo que ha marcado un hito sumamente importante dentro del notariado boliviano. Bien, tenemos que hablar específicamente de lo que se llama el sistema informático del notariado plurinacional, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta noción, principalmente amigos, que desde el año 2022 ya Bolivia, Estado boliviano, ha ingresado a la era propiamente de la digitalización, ¿ya? Y esta era de la digitalización, tal cual estamos mencionando, esta era de la utilización de la tecnología, bien, se ha visto reflejada en el ámbito notarial a partir de la implementación de lo que conocemos como un sistema informático que básicamente permite gestionar documentos notariales. Para esto hay que hacer una breve retrospectiva, ¿ya? Recordemos nosotros que la función o el servicio notarial en Bolivia está legalmente regulada desde el año 2000, perdón, desde el año 1858, ¿ya? A partir de ese año, precisamente, el notariado en Bolivia está regulado como tal, ¿bien? En tal sentido, bien, es precisamente que la otorgación de la fe pública, los documentos notariales que se realizaban, bien, se hacían a tinta y con pluma, bien. Posteriormente, pues nos llegó el bolígrafo, la punta bola, se hacía de esa manera. Posteriormente, ya llegó la máquina de escribir, bien, y ya para fines de los ochentas, inicios de los noventas, empezaron a aparecer las computadoras, ¿no? De una forma un poquito más, vamos a decirle así, un poquito más constantemente, ¿ya? Y bueno, ya desde el año 2000 para adelante ha habido un boom muy fuerte en relación a lo que el Internet expone y hoy por hoy no podemos pensar siquiera una vida fuera de la utilización del Internet, ¿no? Entonces, bajo esa premisa es que precisamente el documento notarial, bien, ha tenido toda esa incidencia de transformación en lo que se iba generando, se iba gestionando, se iba a realizar, ¿ya? De manera general. Pero ahí nos encontramos precisamente con una interesante figura, ¿no? Que es la implementación para la gestión de documentos. Los notarios realizaban documentos en un Word, pónganse y escribiendo los documentos, los imprimían y ya. Pero no había un registro que permita propiamente a los notarios, bien, y mucho menos a DIRNOPLU en este caso, tener como una suerte de registro propio. Todo era en físico, ¿ya? Y los documentos notariales, amigos, son muchos. Al año se generan millones y millones de documentos en todas las notarías de fe pública que existen en el país. Que por cierto, les doy un dato. Actualmente en Bolivia existen más de 800 notarías, ¿no? 800 notarías de fe pública que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, la idea primordialmente se centraba, se centra, si ustedes quieren, reluce, ¿ya? En el aspecto de la implementación y el uso de tecnología para dar un salto cuantitativo a la forma de otorgar documentos. Que no sea solamente en un Word, ¿no? Que no sea solamente en un Word que el notario trabajaba como tal, ¿bien? Sino más bien con la utilización del Internet, poder darle un trasfondo un poquito más importante, ¿no? Que haya una suerte de entrelazamiento, que haya una suerte de interconectividad, ¿bien? Es decir, la idea del sistema radica principalmente en que, y como dice el artículo 14 de la ley del notariado, radica principal y primordialmente en que el notario pueda realizar, pueda generar, pueda establecer precisamente bien documentos
pero utilizando mecanismos técnicos, operativos, digitales. Lo que nos dice el artículo 14 de la ley entonces es que estos documentos notariales que nosotros hemos visto, ¿ya? Básicamente van a ser emitidos a través de un sistema. Y este sistema, bien, va a permitir que el notario elabore conectado a través de Internet en este preciso sistema, bien, los documentos que se requieran o se precisen hacer, ¿ya? Así que la idea está en crear documentos con esta índole, bien, pero desde o con un fin también primordial, la de crear documentos notariales digitales, que eso es sumamente importante, ¿ya? Crear documentos notariales digitales. Bien. Estos documentos notariales digitales a los cuales estamos haciendo mención van a ser prácticamente los testimonios, ¿no? Y va a implicar además la incorporación de algunos insumos, bien, sumamente claves, como por ejemplo la firma digital, bien, y la incorporación de otras medidas de seguridad que en breve vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Estas medidas de seguridad van a hacer precisamente que el documento notarial, bien, que el documento notarial digital al cual estamos haciendo mención, permita verificar la autenticidad, la temporalidad, la legalidad del documento. Dicho de otra manera, que ya no tengamos que estar revisando el papel, viendo si realmente es un documento correcto, no tengamos que estar verificando que las firmas son correctas, no, sino a utilizar herramientas tecnológicas para que el documento notarial que vamos a verificar eh, no tenga mayor inconveniente, problema, si ustedes quieren, al momento de determinar si es verdadero o no. ¿Ya? Entonces, tan fácil como hacer el escaneo del QR, de un QR, bien, y poder ingresar a ver el contenido del documento notarial. Así de sencillito, así de simple. Este sistema, les reitero, ha sido implementado recién a partir del año 2022, ¿ya? Y ojo que está implementado en todas las notarías de fe pública del país. Bien, no hay notaría que no utilice el Simplu, ¿ya? Pero obviamente de documentos nuevos, de documentos que se generan, bien, a partir de la creación de lo que los usuarios necesitan y requieren, no de documentos antiguos, porque muchas veces se requieren testimonios de documentos antiguos, pero esos testimonios, como han sido dados con sistemas ya consolidados en su momento, entonces se dan con las características de siempre, ¿ya? En este caso estamos hablando de documentos relativamente nuevos, bien, que básicamente van a permitir que existan estas medidas de seguridad, las cuales vamos a ver en breve, ¿ya? Todo documento notarial digital que se va a generar entonces va a tener precisamente esa posibilidad, bien, de notar que existe un documento digital. Y las medidas nos van a permitir ingresar a ese documento digital. No hay documento notarial que no tenga estas medidas y eso es un punto muy importante que tenemos que considerar. ¿Qué documentos se crean a través del Simplu? Pues se crean todos los documentos notariales, bien, tanto protocolares como extraprotocolares, ¿ya? Documentos protocolares y documentos extraprotocolares se crean precisamente en el Simplu, ¿ya? Todos los documentos van a tener cuatro medidas de seguridad. Todos los documentos van a tener un código QR, todos los documentos van a tener un código de seguridad, todos los documentos van a tener un código hash, bien, y además van a estar firmados digitalmente, bien. Todo documento que tenga firma digital va a ser considerado como válido, ¿ya? Todo documento que tenga firma digital va a ser considerado válido y legalmente realizado. Un documento que no tenga firma digital no es válido, amigos, ¿ya? Un documento de esta índole no es válido. Bien.
Para ser muy puntual en este puntito, porque tengo que pasar al otro, ¿de acuerdo? Vemos que los notarios, si no firman los documentos notariales, ¿de acuerdo? Em, básicamente, ¿no? Básicamente, no le están dando fe al acto jurídico, que es lo más importante que habíamos mencionado, ¿no? Es sumamente importante, clave, recuerden amigos esto, que el notario firme digitalmente. Deben firmar digitalmente los documentos notariales. ¿Ya? Muy bien. Permítanme un segundito, por favor. Ya. En ese sentido, entonces, lo que hace prácticamente el notario en ese sentido es a manera de generar y básicamente manipular el sistema, bien, emite los documentos en este sistema, tal cual lo estamos refiriendo, tal cual lo estamos viendo, ¿ya? Y es precisamente el notario quien no va a crear los elementos, es decir, no va a crear los insumos, ya, que se le van a introducir al documento, pero sí va a ser el que se va a encargar, básica y precisamente, de poder darle mayor posibilidad, en este caso, de la implementación propia del sistema en sí, ¿no? O sea, él manipula, él genera, él realiza, ¿ya? Y eso tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Bien, ok. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, todos los documentos, amigos, tienen estas medidas de seguridad y como bien les decía, resulta sumamente importante, muy importante considerar siempre este aspecto en virtud y en sentido de que es precisamente el sistema quien da mayor seguridad jurídica a los hechos, actos y negocios jurídicos. Todo acto ingresa, entonces, pues, por supuesto, em, todo documento notarial va a estar con estas características tal cual las hemos referido. ¿Ok? Bien, para ir concluyendo ya, amigos, porque bueno, tenemos solo 2 horas, ¿no? Para ir concluyendo precisamente esta nuestro avance, ¿no? Concluir este módulo que estamos viendo sobre derecho notarial. Bien, tenemos que hablar del régimen disciplinario notarial, ¿de acuerdo? Que básicamente está enfocado, está señalado, está estructurado a poder controlar bien a el actuar de los notarios. Aquí está, ¿ya? Vamos a hablar del régimen disciplinario notarial. ¿Qué es el régimen disciplinario notarial? Estamos hablando de que existe, ¿no? Una cápite, si ustedes quieren, existe una forma, una manera de controlar a los notarios y su actividad. Bien, esta actividad a la que estamos haciendo mención, a esta actividad como tal, implica justamente que hay ciertas acciones que están prohibidas por parte de las y los notarios de fe pública. No pueden realizar nada de esto. Bien, o sea, no pueden realizar nada de esto en relación específicamente a lo que la ley les prohíbe. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice la ley es que el notario va a ser responsable disciplinariamente precisamente por lo que pueda realizar, ya, por lo que pueda generar, por lo que pueda hacer, ¿sí? Obviamente sin tomar en cuenta la responsabilidad civil ni la responsabilidad administrativa, ¿ya? Entonces, implica justamente eh, seguirle procesos al notario por su actuar, ¿ya? Seguirle procesos al notario por su actuar. Bien. En ese sentido, lo que vamos a ver es que existen diferentes acciones que el notario puede cometer, en las cuales el notario puede incurrir, ¿ya? Y sobre las cuales, pues obviamente puede ser penado o puede tener algún tipo de sanción, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea principalmente está en que el notario, vamos a decirlo así, se porte bien, ¿ya? El notario se porte bien, no tenga mayor
incidencia, no tenga mayor complicación en su actuar. O sea, ese es un factor sumamente clave que tenemos que siempre considerar. ¿Listo? Ahora bien. ¿Qué tipos de faltas precisamente se pueden cometer? ¿Ya? Según la ley, amigos, existen tres tipos de faltas. Existen las faltas leves, existen las faltas graves y existen las faltas gravísimas. ¿Ya? Recuerden, leves, graves y gravísimas. Bien. Y lo que estamos diciendo es que según la gravedad, entonces, un notario de fe pública puede causar algún tipo de efecto, ¿ya? Por básicamente su proceder, ¿no? Es decir, em, alguien que genera una acción puede cometer una falta grave, alguien que genera una acción, una falta leve o una falta gravísima, ¿no? Depende obviamente de lo que está categorizado, ¿ya? Y específicamente vamos a ver que hay un desglose bien al cual vamos a dar lectura de estas faltas. Por ejemplo, miren, faltas leves, manejo inadecuado de los índices, pérdida de formularios, malos tratos a los intervinientes o a los auxiliares, el descuido de los documentos, retraso en la tramitación de cualquier acto, negarse a prestar servicios sin causa justificada, dejar de asistir a su oficina notarial, ¿no? Establecer faltas graves, por ejemplo, reincidencia de las faltas leves, el incumplimiento de disposiciones, circulares instructivos de la DIRNOPLU, recibir honorarios mayores a los del arancel, autorización de los actos ineficaces, transcripción de documentos que no se ajusten al original, incumplimiento de deberes, embriaguez habitual, uso de estupefacientes, el ofrecimiento de favores o ventajas para captar usuarios, la no emisión de la nota fiscal, otorgación o extensión de documentos, realización de acto contrario a la ley, agresiones verbales o denegación de acceso al servicio, el incumplimiento de cualquiera de los principios y otras que estén establecidas por ley. Faltas gravísimas, la reincidencia de faltas graves, el ejercicio del servicio notarial estando suspendido o fuera de la jurisdicción, incurrir en cualquiera de las incompatibilidades que establece la ley, aceptar dinero, ¿no? Para hacer documentos irregulares, autorizar con conocimiento escrituras simuladas, modificar datos de documentos protocolares, ofrecer dinero, ventajas u otros para las evaluaciones y cualquier otro, ¿ya? Son varias, como pueden ver, acciones que el notario no debe realizar, que están prácticamente, vamos a decirle así, están consideradas como acciones que pueden generar precisamente un mal, ¿bien? Acciones que pueden generar cualquier tipo de observación. Y eso hay que siempre considerar, ¿ya? Em, por otro lado, bien, obviamente al tener estas que son faltas que se pueden cometer, ¿ya? Existen también sus sanciones, sus correspondientes sanciones, ¿ya? Y vamos a encontrar una infinidad muy grande de sanciones que se pueden considerar, ¿bien? Como cuál, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de gravedad, por supuesto. Por faltas leves, por ejemplo, la sanción es una llamada de atención y una multa de hasta un salario mínimo nacional. Bien, por faltas graves, la sanción es la suspensión de 1 a 18 meses, ¿ya? O la multa de 2 a 10 salarios mínimos nacionales, que también implica un pago, ¿no? Y por faltas gravísimas, ¿de acuerdo? La sanción como tal es la destitución o inhabilitación definitivo para el ejercicio notarial. ¿Qué significa esto? Se lo saca y nunca más puede volver al servicio notarial como tal, ¿ya? La ley lo establece así, se prevé justamente este aspecto y bueno, es un punto que hay que siempre considerar de forma muy, muy abierta, ¿ya? Punto importante, amigos, en este aspecto también. Obviamente las faltas, bien, se van a computar como cometidas siempre y cuando, ya, siempre y cuando em, haya concluido un proceso. ¿Listo? Haya concluido un proceso.
No se puede interponer las faltas así por así, ¿correcto? Estamos hablando de que necesariamente, ¿ya? Se debe, se requiere, se precisa un proceso. Bien, y justamente ahí vamos a encontrar los elementos propios del proceso, pero previo. Las faltas, como cualquier delito, también van a tener un plazo de prescripción. ¿Qué es la prescripción? Pues básicamente el agotamiento del derecho por el transcurso del tiempo, ¿ya? Em, ¿Cuáles van a ser los plazos de prescripción? Pues por falta leve, 1 año; falta grave, 2 años. Disculpen. Y por falta gravísima, 3 años, ya desde la comisión o la consumación del mismo. Estamos viendo, entonces, estamos diciendo que el notario, si comete alguna falta, ya, puede precisamente, ya, generar, puede realizar, puede, si ustedes quieren, puede esperar a que pase el periodo de prescripción debidamente a estos elementos relacionados específicamente al tiempo de prescripción. ¿Listo? Al tiempo de prescripción. Bien. Muy bien, denme un segundito. Ok, ya. Ahora sí, hablaremos un poquito sobre el proceso, ¿ya? Depende del tipo de proceso que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Depende del tipo de proceso que se denote, bien. O el tipo de falta, mejor dicho, ¿ya? El notario de fe pública va a realizar precisamente, vamos a decirlo así, va a generar, bien, el sometimiento a un proceso como tal. ¿Qué quiero decir con esto? El notario, bien, va a tener que someterse a una serie de actos y pasos para poder determinar si realmente es o no es culpable, bien, de la comisión de la falta. Porque tengan en cuenta algo, amigos, no opera de forma automática. No es como que, has cometido una falta, sí, automáticamente sanción. No, no funciona así, no opera así, ¿de acuerdo? Tiene que haber necesariamente, ya, tiene que haber necesariamente una serie de actos que impliquen justamente, es un proceso donde se demuestre o no la inocencia o no del notario de fe pública, ¿ya? Bien, entonces, en este puntito queda sumamente claro, es sumamente importante, bien, ver que el notario va a tener que sujetarse a un procedimiento. Hay dos tipos de trámites: por faltas leves y, por otro lado, el proceso por faltas graves y por faltas gravísimas, ¿ya? El proceso por faltas leves, amigos, ¿ya? Es un proceso que básicamente em, es sumamente cortito, ¿no? Se hace la denuncia, todo tipo de proceso siempre empieza con una denuncia, eso lo tenemos que considerar muy bien. Se hace la denuncia, ¿de acuerdo? El sumariante, que es la autoridad que va a pedirle al notario que precisamente presente sus descargos, va a solicitar que éste lo presente un informe en 48 horas, y con el informe va a determinar si corresponde la sanción o no. Es así de sencillo, por falta leve, ¿ya? Pero por falta grave y gravísima, vamos a tener un proceso un poquito más estructurado, si vale el término, bien, un poquito más estructurado, ¿no? Em, por ejemplo, por faltas graves y gravísimas se va a presentar una denuncia, bien. Se le va a pedir al notario que presente un informe. Con el informe, el sumariante, que es la autoridad que se va a encargar precisamente de determinar si hay falta o no, lo primero que va a hacer es ver si realmente corresponde o no corresponde a la parte ser imputada, ¿ya? Una vez con la determinación si corresponde o no de la imputación, vamos a llamarle así, bien,
la de admitir el proceso, ¿ya? Se va a abrir un plazo de prueba, bien, donde las partes van a tener que presentar todo lo que corresponda para saber si corresponde o no realmente la imposición de la falta, ¿ya? Em, Después de eso, va a haber una última audiencia donde las partes van a hablar, van a determinar, van a señalar muchos elementos. Y por último, ya, y por último, básica y prácticamente lo que se va a generar, lo que se va a hacer es el sumariante va a determinar, va a decir si esta parte tiene razón, esta parte no, y bueno, con eso se interpone la sanción. Si es por falta grave, como hemos visto, pues lo que corresponderá es una sanción de suspensión o una multa pecuniaria de hasta 10 salarios mínimos, puede ser. Bien, y si fuera por falta gravísima, ya si fuera por falta gravísima, entonces lo que corresponde en este caso sería básica y prácticamente, em, bueno, la destitución para siempre, ¿no? Nunca más esa persona puede volver a ser notario de fe pública, ¿no? Nunca más puede volver a ser notario de fe pública. Y eso siempre hay que tener muy en cuenta, es un punto muy, 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 muy delicado y que hay que considerar mucho, ¿ya? Hay que considerar bastante. Bien. Obviamente va a haber un periodo de apelación, vamos a decirle así, una instancia de apelación que obviamente resuelve cualquier recurso que se vaya a presentar, eso también hay que considerarlo siempre, bien. Y bueno, obviamente la vía administrativa se va a agotar siempre, y que se entienda esto, por favor, como última instancia no hay mayores elementos ahí, o sea, termina ahí, lo único que quedaría es la vía constitucional, ¿no? Que en todo caso termina siendo bastante complejo, porque ya hay una determinación, pero obviamente esto ustedes lo van a ver en constitucional, pero bueno, ahí funciona. Bien. Ok, amigos, hasta aquí vamos a avanzar. Esto es lo que vamos a ver. Esto es justamente todo lo que corresponde en relación al, al derecho notarial en general. Bien, esto es todo lo que básicamente implica el derecho notarial en general. Bien, hemos hecho un resumen bastante conciso, muy bien estructurado, o por supuesto, bastante, vamos a llamarle así, muy condensado, pero hemos visto lo más importante de cada elemento dentro de esta bonita rama del derecho que se llama derecho notarial. ¿Ya? Es muy importante. Bien. A ver, lo que voy a hacer a continuación, bien, es propiamente darles el trabajo de fase, ¿ya? En esta parte, estos últimos 10 minutos que nos quedan, voy a darles el trabajo de fase que básicamente implica, ¿no? Lo que ustedes deben realizar y que obviamente tiene que ser hecho, vamos a decirle así, amigos, de una forma muy diligente, ¿ya? Yo lo que les voy a pedir es que obviamente van a tener el video a disposición. Yo voy a pasar el contenido de la ley y por supuesto también de la presentación del día de ayer a ustedes, ¿ya? Pero va a ser un trabajo muy de análisis. Bien, a ver. ¿Cuál va a ser el trabajo final del módulo? ¿Ya? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Y esto se los voy a describir en esta partecita como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tengamos en cuenta que hemos avanzado mucho sobre la ley 483. Ya básicamente todo lo hemos visto. Bien. Y claro, es bien facilito poder sacar texto. Bien, inclusive hoy por hoy, con la inteligencia artificial resulta ser mucho más sencillo, mucho más facilito hacer texto. Y la verdad, no quiero que se utilice inteligencia artificial. Por eso lo que vamos a hacer es un flujo o perdón, una infografía de todo el derecho notarial boliviano. Bien, ¿qué es una infografía? Una infografía es un documento donde ustedes, con imágenes y muy poquito texto, demuestran gráficamente, bien, todo lo que se ha
realizado. Aquí voy a ponerle entonces aquí bien la elaboración de una infografía en base a lo que dice la ley 483. Pero específicamente de qué puntos, porque no va a ser así, digamos, como que el derecho, no. Va a ser muy importante. Bien, vamos a hablar de estructura del notariado boliviano. Voy a ponerlas más chiquititas, bien. Vamos a darle un poquito el tamaño de la fuente para que se pueda ver. ¿Ya? Listo. Ok. Aquí, bien. Uno, entonces, estructura del notariado boliviano. Bien. Y cuando me refiero a estructura, estamos hablando de sistemas y también estamos hablando de organización, ¿no? ¿A qué me refiero con sistemas? Pues sistema del notariado de fe pública, de gobierno, consular. Bien. Dos, tienen que hablar sobre el notario de fe pública. ¿Ya? Tres, que tienen que hablar sobre sobre la carrera notarial. ¿Ya? Cuatro, me tienen que hablar sobre los documentos notariales. Cinco, me tienen que hablar sobre el sistema informático del notariado, que se llama Simplu. Bien. Y por último, seis, sobre el régimen disciplinario. No es un tema para escoger, es que tienen que hacer los seis temas, ¿ya? Eso quiere decir que su infografía tendrá 6 páginas, y eso vamos a aclararlo aquí. Se debe realizar la infografía abordando cada uno, todos, vamos a poner mejor más fácil, todos los temas señalados por página, lo que significa que cada trabajo deberá tener mínimamente, ¿no? 6 páginas, ¿ya? 6 páginas. Bien. Este trabajo, amigos, ¿hasta cuándo quieren presentarlo? Porque entiendo que también tienen obligaciones, tienen seguramente cositas que hacer. Por lo tanto, lo que yo les quería pedir es que podamos establecer, podamos ver, podamos pactar una fecha. Yo estaba pensando que sea hasta el viernes 28 de este mes, pero no sé si ustedes están de acuerdo. A ver, los escucho, porque si no escucho a nadie, pues obviamente vamos a pactar que sea hasta el viernes 28. Docente, tenemos Sí, una tarea hasta el 30 de este mes ya, de una materia anterior, ajá, del Derecho Procesal Civil 2. Entonces, para que no se crucen ambas prácticas, yo podría sugerir 2 semanas, las primeras 2 semanas de diciembre, ya, entonces estaríamos hablando, ¿qué les parece porque hasta el... Ujú. Te solo escucho, te esto va a escucho. ser, disculpe, docentes, solo esto va a ser el trabajo de los 100 puntos. Sí, 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 solo este va a ser el trabajo de los 100 Ah, puntos, tal súper. cual. Entonces yo Exactamente. sugeriría hasta el 15 de diciembre. ¿Qué dirán los Dos demás semanas. compañeros? Ya, es un poco largo, es un poco largo. En todo caso, tomando en cuenta la sugerencia, yo creo que sería un tiempo prudente hasta el domingo 7 de noviembre, digo de diciembre, perdón. ¿Qué les parece? Doctor, Sí, eh, eh, yo comparto la posición del compañero que me ha antecedido. Por favor, le pediría hasta el 15 o 14, que es domingo, porque muchos trabajamos, viajamos y estamos a cargo también de nuestras familias. Entonces, para darle claro. tiempo para hacerlo Ya, todo por... de acuerdo. Está bien. Entonces vamos a señalar lo siguiente. Plazo para la presentación de este trabajo, amigos, domingo 14 de diciembre hasta las 23:59. Ya 2 semanas nos vamos a dar entonces. Ojo que la infografía tiene que ser completa, ¿de acuerdo? Deben tener 6 páginas mínimo, pueden utilizar más. No se olviden, todo el contenido tiene que estar debidamente reflejado de los 6 puntos que hemos visto en resumen.
durante toda la materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a considerar lo que decía Saúl y Roxana, 14 de diciembre, 23:59. ¿Listo? Doctor, una consulta. ¿Seis Claro. páginas por cada tema? No, O- puede ser, en realidad, cada uno de estos temas, lo que yo quiero es que ustedes lo expliquen bien con gráficos y con poca letra, ¿no? Una infografía, como las que vemos en los flyers, vemos a veces en los banners, ¿no? Esas infografías didácticas que nos permiten justamente ver cómo está bien respaldado, bien reflejado el contenido. Entonces, solamente es por cada tema una página, pero muy bien estructurada, bien condensada y bien explicada, ¿ya? Y por eso les digo, mínimamente 6 páginas. Si quieren utilizar más páginas, pueden hacerlo sin problema. Mientras más utilicen, yo creo que va a ser mejor, pero mínimamente una página por tema. ¿Listo? Perfecto, doctor, gracias. Listo, Sí, perfecto. gracias, doctor. Para hacer, pues, queridos amigos, para eso estamos, ¿ya? Listo. Dicho eso, entonces, amigos, yo le voy a sacar una capturita a esto que hemos puesto. Se lo voy a pasar en este momento a nuestra coordinadora, bien, para que precisamente en caso de ser necesario, también se los pueda pasar a ustedes, ¿ya? Bien, dicho eso entonces, y habiendo concluido con nuestro contenido, permítanme agradecerles por haber compartido estos 2 días que creo que han sido muy enriquecedores para conocer de mejor manera cómo funciona el notariado en Bolivia. Para mí es un placer, queridos amigos, como siempre, compartir conocimientos. Y bueno, próximamente esperemos, nos estaremos reencontrando para alguna otra actividad académica. ¿Ya? Les mando un cordial saludo y bueno, a nuestra coordinadora también le agradezco mucho por las gestiones. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, que tengan buen fin de semana, permiso. Gracias, doctor. Muchas Muchas gracias, gracias, hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Las gracias también de parte de Funde por haber aceptado la invitación y habernos acompañado en estas 2 sesiones. Que tenga un buen fin de semana.